Cuando la distorsión dejó de ser un accidente, el rock cambió de naturaleza. Hasta ese momento, la guitarra eléctrica había sido una extensión del blues, expresiva, dinámica y humana. Pero a finales de los años 60 ocurre algo distinto. La saturación ya no es un defecto técnico, sino una decisión estética. Entonces sube el volumen, el sonido se endurece y el riff repetitivo, denso y físico empieza a imponerse como el nuevo lenguaje musical. Y ahí, en ese punto exacto, nacen dos caminos que comparten origen, pero no comparten destino: el hard rock y el heavy metal. Entonces tenemos un mismo origen, pero con dos direcciones. Todo comienza con la explosión del rock británico. A finales de los años 60, bandas como The Jimi Hendrix Experience o Cream ya habían llevado el blues a un terreno mucho más eléctrico, explorando el feedback, la distorsión, la expansión sonora. Incluso grupos como The Who o The Kinks habían empezado a endurecer el riff y a dar protagonismo a la agresividad rítmica. Pero el verdadero punto de inflexión llega entre 1969 y 1970. Tres nombres redefinen el lenguaje del rock: Led Zeppelin, Deep Purple y Black Sabbath. Los tres parten del mismo material: blues, psicodelia y mucho volumen. Pero toman decisiones distintas. Led Zeppelin amplifica el blues hasta convertirlo en algo monumental, con riffs muy pesados, sí, pero con swing, con espacio e incluso con sensualidad. Deep Purple introduce una dimensión técnica y casi sinfónica, integrando teclados y acelerando la ejecución. Y por otro lado, Black Sabbath hace algo radical: reduce la velocidad, elimina el swing y oscurece la armonía. Es entonces donde nace una grieta, cuando el peso sustituye al swing. El hard rock mantiene un vínculo claro con el blues. Su lenguaje sigue basado en la escala pentatónica, en el groove y en cierta elasticidad rítmica. Es físico, pero todavía se mueve. El heavy metal empieza justo cuando ese movimiento desaparece, cuando el riff deja de balancearse y empieza a pesar. La música se vuelve más densa, más lineal, más opresiva, la armonía se oscurece y la temática cambia. El hard rock habla de exceso, de carretera, de identidad, de hedonismo. Y el heavy metal empieza a hablar de miedo, de poder, de oscuridad e incluso de lo sobrenatural. No es solo una diferencia sonora, sino también podría decirse que es una diferencia filosófica. Entonces, habiendo una diferencia de intención, los años 70 tuvieron la expansión y la definición de estos géneros. Durante los años 70, ambos caminos crecen en paralelo. El hard rock se convierte en un fenómeno masivo en estadios. Bandas como Aerosmith o Kiss transforman el género en espectáculo. Imagen, escenografía, identidad visual, y el rock ya no solo se escucha, sino que se consume como una experiencia completa. Al mismo tiempo, el género mantiene su raíz directa y rítmica en grupos como AC/DC, donde el riff se reduce a su forma más pura: repetición, energía, impacto inmediato. Y su encuentro con Bon Scott en 1974 marca el inicio de una de las encarnaciones más icónicas del hard rock. Mientras tanto, el heavy metal empieza a tomar forma propia. Bandas como Judas Priest eliminan casi por completo la herencia del blues, endurecen la ejecución y establecen una estética reconocible: cuero, metal, agresividad visual. No es solo música, sino ya una identidad completa.
Otras formaciones como Motorhead comienzan a empujar los límites, incorporando velocidad y crudeza cercanas al punk, anticipando lo que vendría después. En paralelo, guitarristas como Eddie Van Halen redefinen la técnica del instrumento. Su uso del tapping, su enfoque virtuoso, no solo elevan el hard rock, sino que influyen directamente en la evolución del metal en los años siguientes. Recuerda que en weband.io puedes, además de hacerte miembro de nuestra comunidad exclusiva, disfrutar de mucho contenido extra y complementario, además de aprender a tocar, improvisar, componer e incluso grabar y mezclar tu propia música. Entra en weband.io y conecta con gente que ama la música tanto como tú, a la vez que aprendes. A finales de los años 70, el contexto cambia completamente. Hay una crisis económica en Reino Unido, un creciente descontento social y una explosión del punk. El punk simplifica al rock, pero también lo acelera. Y es precisamente esa energía la que una nueva generación de músicos combina con la complejidad del heavy metal. Y así es como nace la New Wave of British Heavy Metal. Bandas como Iron Maiden, Saxon o Diamond Head toman el metal de los 70 y lo transforman, haciéndolo más rápido, más técnico, más melódico y más definido estructuralmente. Aquí el heavy metal se convierte por primera vez en un lenguaje completamente autónomo. Las guitarras gemelas, que en algunos casos hacen armonías melódicas, la precisión rítmica, las voces potentes y el componente épico consolidan una identidad que ya no depende del blues. El metal ya es metal. En los años 80 ya la separación entre el hard rock y el heavy metal era total. El hard rock domina el mercado masivo, evoluciona hacia formas más accesibles, más producidas, más orientadas al espectáculo, pero aún conserva momentos de crudeza. Por ejemplo, en 1987, Guns N' Roses irrumpe con Appetite for Destruction, devolviendo al género su carácter sucio, peligroso, callejero, y es un recordatorio de su origen. El heavy metal, en cambio, se expande en múltiples direcciones. Aparecen escenas en Alemania con Scorpions o Accept, en Estados Unidos con propuestas más épicas y técnicas, y en todo el mundo con una diversidad creciente. Pero al mismo tiempo empieza a tensarse desde dentro. Algunas bandas aceleran aún más el tempo, otras endurecen aún más el sonido y otras exploran temáticas mucho más extremas. Esa fragmentación del sonido, ese cambio de ciclo, da como nacimiento a nuevos géneros mucho más pesados, incluso aún, que el heavy metal, que era lo más pesado que había para entonces. Géneros como el thrash metal, el black metal, el death metal. Sin embargo, en los años 90 el paradigma vuelve a cambiar. El auge del grunge y del rock alternativo desplaza al hard rock del centro cultural. Las bandas inspiradas en Nirvana, Soundgarden, recuperan una crudeza distinta, menos técnica y más emocional. Sin embargo, el heavy metal no desaparece, pero se divide. Se ramifica en múltiples subgéneros. Algunos más técnicos, otros más oscuros, otros directamente más extremos. El lenguaje que nació en los años 70 ya no es uno solo lo que permanece. Sin embargo, ni el hard rock ni el heavy metal desaparecen porque no eran una moda, nunca lo fueron. Eran más bien una respuesta, una forma de llevar el sonido más allá de sus límites naturales, de hacerlo más grande, más físico, más intenso. Fueron dos caminos que nacieron juntos, pero que, aunque separados, siguen conectados en su origen. Mientras el hard rock mira hacia la canción, el heavy metal empieza a mirar hacia el límite de lo que se puede crear, de lo que se puede tocar, de lo que se puede inventar, de lo que se puede transmitir con la música. Y es precisamente ahí
cuando la velocidad, la agresividad y la oscuridad se empujan hasta el extremo. Es donde comienza la historia que veremos en el siguiente enlace, que es el nacimiento del metal extremo. Si quieres oír más canciones icónicas, en donde aprenderás más y disfrutarás de los géneros musicales que abordamos en WeBand, puedes seguir a nuestros playlists en Spotify y Apple Music, en los que descubrirás no solo a los mayores exponentes de cada género y canciones imprescindibles de todos los artistas que nombramos, sino también nueva música constantemente. Entra en los enlaces de la descripción para que puedas acceder a ellos.